revelado. Dios envía un mensajero transformador para cumplir su plan divino en tu vida hoy en el tercer año de Joacim, cuando el sol ardía implacable sobre la tierra de Israel, el pueblo estaba sumido en una profunda crisis. La sequía había desolado los campos y el viento, antes fresco, traía consigo el clamor de un pueblo que se había alejado de Yahvé. Israel, gobernado por el rey Acab, había caído en la idolatría, rindiendo culto a Baal, mientras las almas de su gente clamaban por la intervención divina. En medio de esta atmósfera de desesperanza se encontraba Elías, un profeta fiel de Dios, portador de un mensaje que nunca dejaría a su pueblo en su miseria. Mientras Elías buscaba consuelo y dirección, una voz resonó en su corazón. Ve a Sarepta, a la tierra de Sidón, le ordenó el Señor. Allí encontrarías a una viuda que te sustentará. Elías, aunque aturdido por la misión hacia una tierra pagana, obedeció, fortalecido por la certeza del poder de Dios. Camina sobre terreno árido, donde las ramas marchitas crujían al pisarlas, y el aire estaba cargado de desesperanza. Al llegar a Sarepta, la encontró, recogiendo leña con un suspiro de derrota. Una viuda atrapada en el ciclo de la escasez, con un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Puedes darme un poco de agua y pan?, le pidió Elías, desafiando su dolorosa realidad. ¿Cómo puedo ayudarte si solo tengo esto para alimentar a mi hijo y a mí antes de morir? Respondió ella, sus ojos llenos de tristeza y resignación. Pero Elías, con la fe encendida, le dijo, no temas, haz lo que has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta de eso y tráemela. Así dice el Señor, no se acabará la harina ni el aceite hasta que yo envíe lluvia sobre la tierra. Ella se encontraba al borde del abismo, pero decidió actuar, movida por la chispa de esperanza que surgía de las palabras del profeta, y he aquí, en su hogar, la harina y el aceite no se escaseaban. Un milagro que resonaría en su corazón y en la vida de Elías, un testimonio viviente de la provisión y fidelidad de Dios. Sin embargo, la calma fue efímera. La única hija de la viuda cayó enferma, y la desesperación se adueñó de ella. Llorando, se acercó a Elías, preguntando si su llegada había sido un eco de su desdicha. Bajo la carga del dolor ajeno, Elías llevó su súplica ante el Señor. Oh Yahvé, Señor de los cielos, haz que esta niña vuelva a la vida. En ese clímax de la narrativa, la necesidad de fe se volvió palpable, y un silencio profundo llenó el aire. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Elías y la viuda continúa, envolviendo a los lectores en la tensión de lo que está por ocurrir. ¿Cuál será el destino de la niña? ¿Fallecerá su esperanza o renacerán las promesas de vida? El clamor por una intervención divina se hace eco en el alma de cada israelita. La espera es intensa, y el misterioso plan de Dios aguarda, lleno de posibilidades y de razones para seguir confiando, incluso cuando la oscuridad parece engullirlo todo. El desenlace está a la vuelta de la esquina, empapando el aire con un aura de expectativa divina. El clamor de la viuda resonaba en el aire como un eco desgarrador, y las lágrimas que surcaban su rostro eran un reflejo de la agonía que le consumía. Elías, sintiendo el peso del sufrimiento ajeno, se arrodilló junto a la niña, cuya fragilidad era palpable. Con fervor, colocó sus manos sobre ella y clamó a Dios, esperando la manifestación del poder celestial. Oh Yahvé, Dios de Israel, oró Elías con voz firme, tú que has prometido estar con los que claman a ti, escucha mi súplica y devuelve la vida a esta niña. En ese instante, un viento suave parece moverse, como si las mismas manos de Dios tocaran el horizonte. Elías extendió su fe en un momento de transición donde la vida y la muerte se entrelazaban, y sucedió que, mientras el profeta aún oraba, se oyó un susurro, un estremecimiento que recorrió la casa.
La niña, cuya vida parecía haber sido llevada en un soplo, sintió la calidez de un resurgimiento. Con un profundo gemido, abrió sus ojos, ya no en la sombra de la muerte, sino en un fulgor renovado. Elías, murmuró con voz quebrada, ¿dónde estoy? La viuda, ahora en un estado de asombro, corrió hacia su hija con los brazos abiertos. Y como respuesta a su fe, Elías tomó a la niña de la mano, y con un respingo de vida que eternizaría ese instante, se la devolvió a su madre. «Vive. Estás viva», exclamó con júbilo la madre, y el hogar, que antes había sido eco de sufrimiento, ahora resonaba con gritos de alabanza. La luz de Dios se había hecho presente, revelando su inmensa misericordia. «Ahora sé que eres un hombre de Dios», dijo la viuda, sus ojos brillando de alegría. «Y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Elías, con el corazón rebosante, sabía que este milagro no era solo para la madre y su hijo, sino para toda la comunidad, un recordatorio de que el Dios de Israel sigue siendo soberano sobre la vida y la muerte. Sin embargo, mientras la celebración comenzaba a llenar la atmósfera, una inquietud se cernía en el corazón de Elías. La victoria del día era momentánea y por un instante el profeta contempló la inmensidad del propósito de Dios. La lucha contra Baal estaba en constante fragor, y los valles otorgan sombra a aquellos que aún no conocen la gloria del Altísimo. Elías se preguntó en su interior, ¿qué más tiene preparado el Señor? ¿Cómo continuará su plan en este tiempo de oscuridad? Un murmullo parecía surgir de la tierra misma. Los corazones de Israel aún estaban endurecidos por la idolatría. El sacrificio de la viuda y el regreso de la niña no servirían solo como un testimonio de vida, sino como un llamado ferviente a la nación. La fe de Elías lo impulsó a preparar su próximo paso. Dios estaba moviendo las piezas en un escenario mayor, un enfrentamiento que resonaría en toda la historia. El profeta sentía el peso de una revolución espiritual acercándose, y su espíritu se encendía con el deseo de ser el instrumento en manos del Maestro, como un susurro suave que, sin embargo, retumbaba en su alma. La voz del Señor estaba clara: «Prepárate, Elías, porque lo que has visto es solo el comienzo. La lucha por la verdad y la justicia en mi nombre está a la puerta, y tu llamado es aún más grande de lo que imaginas». Y así, mientras la tarde daba paso a la noche, el eco de la promesa de Dios flotaba en el aire. La vida resplandecería, la verdad prevalecería, y un nuevo desafío estaba en el horizonte. Porque así dice el Señor, sentenció Elías en su interior, anticipando el cumplimiento de la obra divina. El fuego de mi justicia pronto descenderá sobre aquellos que han elegido el camino de la oscuridad. ¿Qué nuevos desafíos aguardaban al profeta? ¿Cómo se manifestaría la gloria del Señor en medio de un pueblo que había olvidado su nombre? La tierra de Israel estaba a punto de ser testigo de una poderosa confrontación. Mientras la oscuridad habrá de lucharse, el tiempo de la revelación venía, y el plan de Dios, en toda su magnitud, empezaba a desplegarse. Con el alba apenas comenzaba a asomar, Elías se retiró del júbilo de la casa de la viuda, aún con el eco de la alegría resonando en su corazón. Cada paso que daba hacia el monte Carmelo parecía pesarle, pero no por carga, sino por el sentido de urgencia que el Señor había sembrado en su alma. Sus pensamientos giraban en torno a la obra que había de realizar y la gran prometida confrontación entre la verdad y la idolatría. Mientras ascendía por el sendero pedregoso, su mente repasaba las palabras de Dios, la promesa de un futuro en el que la luz despojaría las tinieblas. «Prepárate», resonaba en su interior. Era un mandato tan fuerte como el trueno y tan profundo como el océano. Elías sintió que el ambiente del lugar se tornaba pesado, como si la naturaleza misma aguardara un acontecimiento monumental. Al llegar a la cima del monte, el viento huyó, llevándose los susurros del pasado y trayendo consigo la gran tarea por delante. Mirando hacia el horizonte, Elías podía sentir al pueblo de Israel sumido en la oscuridad causada por Baal. «¿Qué tienes planeado, Jehová?», se preguntó, contemplando la tierra que tanto amaba y que había sido entregada a la idolatría. La inseguridad se apoderó de su corazón por un instante, pero pronto fue reemplazada por un fervor renovado. Sabía que su voz debía ser la de quien clama en el desierto. De repente, un rayo de luz cortó las nubes oscuras, iluminando el entorno y mostrándole la dirección de su siguiente paso. «Te he llamado para ser un testigo ante reyes y un porteador de mi verdad», resonó aún más fuerte en su espíritu.
Elías comprendió que no sería solo él quien debería enfrentarse al ídolo de Baal, sino que había un mandato divino que lo unía a un pueblo que debía elegir. Mientras se preparaba con fervorosa oración, recordó la historia de su ancestro Abraham, que había caminado en la fidelidad de Dios, y como esa misma fidelidad había buscado un pacto con su descendencia. Elías sintió que su espíritu se elevaba, ligado al propósito que iba más allá de sí mismo. Era un llamado que resonaba en los corazones de todos aquellos que habían sido olvidados, aquellos que aún anhelaban ver la gloria del Señor. Justo cuando estaba a punto de girar la mirada, un poderoso trueno estalló en el cielo, resonando con la fuerza de la voz de Dios. He aquí que envío a mi siervo a ti, dijo el Señor, y con estas palabras, Elías comprendió que había llegado el momento de actuar. Su corazón rebosaba de valentía al recordar que su Dios no había abandonado a su pueblo, sino que, a través de él, estaría enviando un poderoso mensaje de transformación. Con cada latido en su pecho, Elías se sintió como un portador del fuego del cielo. La voz del Señor había despertado en él una nueva misión: desafiar a los profetas de Baal, despertar la fe en quienes se habían alejado, y hacer que Israel se volviera a su Dios. He sido elegido para cumplir tu propósito, Señor, murmuró Elías, mientras el aire se llenaba de electricidad espiritual. El tiempo de la manifestación había llegado. No solo la tierra debía despertar, sino también aquellos que de él habían olvidado su nombre. Elías descendió del monte, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la certeza de que la intervención divina estaba cerca. Hoy enfrentaré a Baal, y en el fuego de la prueba, mi pueblo conocerá la verdad, proclamó en su corazón. Así, la historia de una confrontación cercana estaba a punto de comenzar, y el eco de la promesa de Dios ya resonaba entre las nubes. De entre las cenizas, un nuevo pueblo se levantará, insistió Elías, mientras avanzaba hacia el corazón de la historia que Dios había trazado. El cielo parecía abrirse ante él, revelando el profundo diseño del Señor que abarcaba más de lo que el profeta podía imaginar, porque, como le había prometido en susurros en la soledad de su oración, la victoria no es solo tuya, todo vendrá por medio de las manos que prepararé para ti. Las letras de un futuro glorioso comenzaron a formarse en el aire, un llamado incierto aún, pero lleno de fe. El tiempo de la revelación está al alcance, y lo que ha de venir traerá la transformación que este pueblo no espera. Una emoción ardiente se encendió en Elías mientras tomaba su posición. En su corazón, sabía que esta sería una batalla por las almas que había Dios guardado. Aunque la tormenta se avecinaba, y los profetas de Baal aún no conocían la furia de sus mentiras caer, el plan divino estaba en acción, y el amanecer de una nueva esperanza estaba por irrumpir. Elías se adentró en el pueblo con el aire impregnado de expectación. Cada paso resonaba no solo en sus propios pies, sino en el corazón de Israel. La angustia y la desesperación que una vez llenaron su entorno parecían cobrar vida, clamando por redención. El profeta sabía que estos habitantes, cautivos de su propia fe, estaban a punto de ser confrontados con una elección y una verdad que cambiaría el curso de su historia. Mientras se acercaba al centro del pueblo, pudo ver a los israelitas congregados, fanáticos en su devoción a Baal. Sus expresiones de fervor religioso contrastaban drásticamente con la angustia en su interior. Se sentía como un extraño en medio de ellos, no por desdén, sino por la carga que llevaba. El pueblo había olvidado al Dios de sus padres, habían cambiado su gloria por la imagen de un becerro. En ese momento, Elías alzó su mirada al cielo y susurró: Señor, ¿cómo lograré encender sus corazones para ti? Las nubes comenzaron a reunirse sobre su cabeza, una señal de que la naturaleza misma aguardaba la verdad que estaba por revelarse. Como un puño vibrante, Elías sintió el golpe de su llamado. Cada latido de su corazón era un recordatorio de la misión que se le había confiado. Caminó decidido hacia la multitud, sintiendo el fuego de Dios arder dentro de él. Israel. Vociferó, su voz resonando como un trueno en la tormenta. La multitud se volvió hacia él, sorprendida, los rostros entre la confusión y el interés. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal, id en pos de él. Su declaración derrumbó la indecisión que había apresado a su nación. Los murmullos se hicieron eco entre los rostros llenos de asombro. Elías sintió como la certeza divina fluía por él, como un río de revelación. La tensión en el aire se podía palpar,
los ojos de los hombres y mujeres de Israel buscaban respuestas. Ellos eran un pueblo dividido, y la justificación de su fe en Baal debía ser contestada. Hoy el Dios verdadero se manifestará. Clamó, su voz firme y llena de una autoridad que solo puede provenir del Altísimo. Reunid a los profetas de Baal. Desafiémosles a ver quién responde con fuego. Los profetas, embriagados por la seguridad de su propio ídolo, aceptaron el reto con risas y burlas. Se creían invulnerables, sumidos en una fe engañosa. El pueblo, aún incrédulo, comenzó a murmurar, dividido entre dos mundos, el de la esperanza y la desilusión. Elías ordenó que se levantara un altar, un símbolo de restauración, y lo llenó con 12 piedras, representando a las tribus de Israel. En sus corazones, había un llamado a regresar a la verdad de su Dios. Cuando el altar fue construido y el sacrificio puesto, pidió que se llenara de agua, un signo de fe aún en la sequía del desierto. Preparemos el terreno para el Dios que vive. Exclamó con fervor, mientras oraba cumplidamente, buscando la intervención divina. Ya no era solo el desafío de un hombre contra muchos, era el acto de redención de un Dios que recordaba a su pueblo. Mientras los profetas de Baal danzaban y clamaban, Elías comenzó a observar el horizonte, sintiendo la tormenta de Dios acumulándose en su interior. La súplica del cielo y la tierra se unían en un crescendo angelical. La victoria se acerca, Señor, pensó, consciente de que lo que estaba a punto de suceder no era solo un acto de poder, sino un destino divino. Cuando el último sacrificio fue presentado, Elías se colocó frente a su altar, el poder divino flotando en cada palabra que pronunciaba. Estaba en el borde de un manifiesto milagro. Hoy, será evidente quién es el verdadero Dios. Declaró con pasión. Y este pueblo, que ha estado perdido, conocerá la luz de tu verdad. Las nubes se oscurecieron aún más, como si la historia cargaría el peso del cambio. En un instante, Elías supo que el destino de su pueblo estaba colgando de un hilo sagrado. En su corazón ardía la certeza de que el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse. ¿Qué les mostraría él? ¿Señor hoy? La respuesta estaba por llegar, llevándolos hacia el clamor de transformación que tanto anhelaban. En ese momento, el cielo se estremecía, y en el aire se podía sentir el potente eco de la omnipotencia de Dios acercándose a su pueblo, listos para desatar su poder sobre el altar que Elías había preparado. Las leyes divinas de la providencia estaban a punto de cruzar el destino de todos. El profeta Elías, con el corazón palpitante y la mirada fija en el cielo, sabía que el momento de la revelación se acercaba. El viento comenzó a soplar con más fuerza, como si la atmósfera misma estuviera cargada de anticipación. La multitud contenía la respiración, sintiendo una mezcla de miedo y expectativa. En sus corazones, el eco de las promesas de Dios resonaba como un murmullo inaudible. Señor de los ejércitos, clamó Elías en su interior, haz que tu gloria brille en este pueblo, que sus corazones se abran a tu verdad. Se arrodilló frente al altar, las aguas que lo rodeaban reflejando las sombras tumultuosas del cielo. Cada piedra del altar parecía vibrar hacia el cielo, pidiendo la intervención divina. Los profetas de Baal seguían gritando y cortándose, invocando a su Dios en vano. Su desesperación crecía, y la risa se convirtió en desesperanza. Elías, levantando su voz por encima del clamor, se dirigió al pueblo. Haced silencio. Hoy conoceréis quién es el Señor, el único digno de ser adorado. Inyectando en sus palabras la certeza de la paz de Dios, había un resplandor en su ser. Así dice el Señor, quien no abandona a su pueblo, clama a mí, y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Con ese llamado a la fe, levantó sus manos al cielo y comenzó a orar fervientemente. Sus labios se movieron con una intención sincera. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, muéstrales hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. La atmósfera vibró con un tono místico, su oración profundizaba el anhelo escondido en los corazones de su pueblo. Mientras concluía su oración, una calma inusual envolvió el lugar. Los murmullos cesaron y un profundo silencio se apoderó de la multitud. El rostro de Elías, iluminado por el fuego interno del Espíritu, irradiaba confianza y autoridad. De repente, como un relámpago en una tormenta, un rayo descendió del cielo, atravesando las nubes oscuras.
La luz fulgurante se posó sobre el altar que había construido, convirtiendo el agua en vapor y consumiendo el sacrificio. Las llamas devoraron la ofrenda, y un estruendo retumbó por toda la tierra, estremeciendo las almas presentes. Jehová es Dios. Jehová es Dios, exclama la multitud, comprendiendo, por fin, que su verdadero Redentor estaba en medio de ellos. La transformación que esperaban había comenzado. Con el corazón lleno de gozo, Elías vio cómo la multitud se postraba, reconociendo la grandeza del Dios de Israel, mientras los profetas de Baal caían en el desmayo. Incapaces de comprender la magnitud del juicio que habían traído sobre sí mismos, la voz de Elías resonó una vez más: hoy ha caído la balanza, el Dios de Israel ha respondido y ha revelado su gloria. El tiempo de la restauración ha llegado, el cielo, ahora despejado, mostraba el sol resplandeciente, símbolo de esperanza y nueva vida. Elías, aún sintiendo el ardor de la presencia divina, lanzó una mirada hacia el horizonte. En lo profundo de su ser, sabía que este milagro era solo el comienzo de un propósito mayor. El pueblo había sido despertado, pero había más que el Señor estaba a punto de revelar. Un susurro divino le llegó como un eco en su corazón: la obra de mi mano no termina aquí, la promesa de redención desbordará esta tierra y se extenderá a generaciones. Elías sintió un escalofrío recorriendo su ser, como si el mismo cielo estuviera abriendo un nuevo capítulo en la historia de su pueblo. ¿Y qué más planeaba Dios en su soberanía? Elías, ahora consciente de que cada acto divino lleva un propósito, se preparó para ser el mensajero de transformación que cambiaría, no solo el presente, sino el futuro de Israel y de todos los que claman al Señor. La revelación del plan de Dios estaba en marcha, y en su espíritu, un nuevo amanecer estaba a punto de ser desatado sobre la tierra. En medio del fervor que envolvía la escena, Elías se alzó entre la multitud, su corazón rebosante de la nueva realidad que Dios había traído. Las voces jubilantes del pueblo resonaban a su alrededor como un canto de alabanza a aquel que había demostrado su poder. Sin embargo, el profeta sabía que los ecos de una victoria no son más que la antesala de mayores responsabilidades. Antes de pronunciar su siguiente palabra, Elías, guiado por el Espíritu, sintió un llamado en su interior. Destruid a los profetas de Baal, resonó la voz interior en su alma. Con determinación, se colocó ante el pueblo y, con autoridad, proclamó: no hay lugar para la idolatría en medio del pueblo de Dios. Los profetas de Baal deben enfrentar el juicio por su engaño. Las multitudes, aún electrizadas por la demostración del poder divino, asintieron con fervor, incapaces de contener su deseo de purificar la tierra de toda influencia ajena. Así, Elías condujo a los hombres de Israel a tomar medidas. Juntos, avanzaron hacia los profetas caídos, revelando el juicio del Señor sobre quienes habían guiado al pueblo al abismo. Mientras tanto, el cielo parecía sostener la respiración, y el sol brillaba intensamente, iluminando el valor de los corazones que ahora ardían con fe. Pero en el fondo de su espíritu, Elías sintió el peso de más que un simple juicio. Había una obra redentora en marcha, una transformación no solo del templo, sino de cada corazón en Israel. Él es nuestro Dios, clamó Elías. Hoy hemos visto su gloria, y su propósito en nuestra vida no termina aquí. A medida que caían los profetas de Baal, el viento empezó a soplar nuevamente, trayendo consigo un nuevo olor a lluvia que parecía distante, pero prometía frescura y un renacer. Señor, murmuró Elías en su corazón, ¿qué más debe suceder? ¿Cuánto deberán sufrir los que permanecen en la separación de ti? Un profundo anhelo de restauración lo abrazó mientras miraba a su alrededor. Cada rostro, cada alma, necesitaba el toque del Creador que sana y transforma, pero el maduro corazón del profeta también reconocía el peligro. Si han sabido de tu gloria, Señor, entonces, ¿qué los mantendrá firmes en la verdad? ¿Qué les asegurará que no se apartarán nuevamente de ti? En ese momento, mientras el pueblo celebraba su victoria, un nuevo desafío se presentó a la vista de Elías. Pueden caer los ídolos, sin embargo, el verdadero reto está en establecer vidas que reflejen esa transformación. Dame la fortaleza, oh Dios, para no ser solo un instrumento en tu mano, sino el mensajero de una nueva era que hable de tu pacto y tu fidelidad. El sonido retumbante de la lluvia que avanzaba hizo que el corazón de Elías se llenara de emoción.
La lluvia que venía era un símbolo de la reconciliación entre Dios y su pueblo, una señal de que el tiempo de la restauración había llegado. Y ahora, asegura a tu pueblo que seguirte es mejor que todo, clamó Elías, su voz resonando como un tambor de guerra. Pero había algo más que cautivaba su espíritu, un llamado a ser el portador no solo de advertencias, sino de promesas. Así como Elías se disponía a cerrar este capítulo de su vida, el cielo se tornó más oscuro, y de repente, la voz del Señor resonó: ¿Quién enviará para mí? ¿Quién será mi heraldo de salvación? Elías comprendió que no solo estaba llamado a liberar a su pueblo de la opresión, sino también a llevar un mensaje poderoso que resonaría a través de los siglos. Esto no es solo para ustedes, habrá otro que vendrá, un mensajero que cambiará el destino no solo de Israel, sino de todas las naciones. La revelación del plan de Dios empezaba a girar en el corazón de Elías mientras el eco del futuro caía sobre su espíritu. ¿Estás listo, Elías, para ser parte de una obra eterna? El profeta se encontraba, ante la inmensidad del propósito divino, consciente de que su legado como mensajero traería esperanza más allá de la historia que conocían. Que así sea, Señor, murmuró Elías, sintiendo que su vida estaba unida al destino redentor del pueblo y de toda la humanidad. La lluvia comenzó a caer, una bendición divina enviada a la tierra, mientras los corazones se preparaban para la siguiente y más grandiosa fase del plan soberano de Dios. Mientras la lluvia caía suavemente, los corazones de los israelitas se llenaron de gratitud y esperanza. Elías, contemplando las gotas que fertilizaban la tierra, sintió que no solo era el símbolo de una temporada nueva, sino también la respuesta a su clamor por restauración. Sin embargo, dentro de él había un susurro inquietante. Las palabras del Señor resonaban todavía en su mente: ¿Quién enviará para mí? El profeta entendía que su papel no estaba terminado. Debía prepararse y guiar al pueblo a un lugar más profundo en la fe, uno que lo equipara para los desafíos venideros. Mientras el pueblo se dispersaba, y la celebración se transformaba en un momento de reflexión, Elías se retiró a un lugar apartado en la cima del monte. Allí, rodeado de un paisaje rejuvenecido por la lluvia, elevó su voz en oración: Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, enséñame cómo guiar a tu pueblo. Aún en medio de la gloria, los corazones son propensos a desviar el camino. Sabes que la verdadera devoción no es solo en el momento de triunfo, sino en cada día de nuestra existencia. El sonido del agua corriendo a sus pies resonó como la voz de Dios, recordándole la fidelidad divina a través de los tiempos. Pero en su corazón aún había una carga, una preocupación profunda por el futuro. Señor, ¿qué harás con los que todavía persisten en rebelarse contra ti? ¿Cómo garantizarás su regreso a casa? La respuesta del cielo llegó en un murmullo entre las hojas. El Señor dirigió su mensaje al profeta con un poder renovado. Elías, he reservado un remanente para mí. No todos se apartarán de mi camino. Sin embargo, tú debes levantar una nueva generación de líderes, personas que no solo escuchen tu voz, sino que también la sigan a donde sea que les lleve. Elías sintió un fuego nuevo arder en su interior. El llamado del Señor lo instaba a ser no solo un crítico de la idolatría, sino un fundador de un nuevo legado de fe. Así lo haré, Señor, respondió con determinación. Levantaré a los justos que temen a tu nombre y proclamaré tu verdad. Esto no es solo el final de un capítulo, sino el comienzo de un nuevo periodo de restauración. Mientras meditaba, el Espíritu del Señor le reveló una tarea específica. Buscarás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, y lo ungirás como profeta en tu lugar. Él llevará tu testimonio y contará a las generaciones futuras de mi fidelidad y poder. Elías se postró sobre la tierra humedecida por la lluvia, sintiendo una mezcla de reverencia y alegría. Comprendía que el camino vería muchas tempestas y desafíos. Pero también sabía que con cada paso, la gloria de Dios sería revelada, y la luz de la verdad prevalecería ante la oscuridad. Así que, entonces, la obra comienza, musitó Elías, sintiendo la urgencia de que se acercaba una nueva etapa, un tiempo de preparación y manifestación del poder divino. Señor, si esto es parte de tu plan soberano y de la promesa de salvación que va más allá de mí, llévame a donde necesites que esté. El viento sopló suavemente una vez más, como si el mismo cielo respondiera con un amén. Más allá de la lluvia,
más allá de la victoria, se estaba gestando un propósito que se manifestaría en los días por venir, un nuevo mensajero que traería redención no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Con un renovado propósito, Elías se preparó para el viaje que le esperaba, sabiendo que había más por revelarse, más por cumplir. La historia de la redención de Dios estaba a punto de desatarse, y su papel en ella debía ser desempeñado con confianza y fe. «Revélame, oh Señor, la siguiente parte de tu propósito», clamó, mientras el camino se abría ante él, una senda hacia un futuro divino aún desconocido, pero lleno de promesas. La lluvia seguía cayendo, lavando la tierra, y con cada gota, Elías sabía que el plan de Dios se iba revelando, no solo para Israel, sino para todas las naciones. «Preparad el camino», se dijo a sí mismo, pues el mensajero llegado cambiará todo. Amén. A la mañana siguiente, cuando el sol hizo su aparición con rayos dorados, Elías sintió una energía renovada en su ser. Se acercó al pueblo con determinación, dispuesto a cumplir lo que el Señor le había encomendado. Y mientras caminaba, una brisa suave acariciaba su rostro, como un recordatorio de la presencia de Dios. «¿Dónde se encuentra Eliseo?», preguntó a los aldeanos, quienes miraban al profeta con asombro y respeto. En ese instante, un hombre robusto y moreno, vestido con un manto de trabajo, apareció en el horizonte. Elías sintió en su interior que ese era el llamado del Señor. «Eliseo, hijo de Safat», exclamó Elías, y los ojos del joven se levantaron con sorpresa. «He sido enviado por el Altísimo para ungirte como profeta en mi lugar. Ven, sígueme». Eliseo dejó caer su arado, la herramienta de su labor diaria. Mirando a su familia, sintió la lucha entre su pasado y el futuro que Dios había trazado. Con un corazón palpitante, respondió: «Iré contigo, oh profeta. Si el Señor ha hablado, no puedo más que seguir su voz». Elías lo llevó al monte donde había orado, un lugar ahora impregnado de la gloria de Dios. Al llegar, Elías se detuvo y con un gesto ceremonial tomó su manto. «En el nombre del Señor de los ejércitos, te ungir como mi sucesor», pronunció mientras colocaba el manto sobre los hombros de Eliseo. En ese instante, una suave corriente eléctrica pareció envolver a Eliseo, y el manto se convirtió no solo en un símbolo, sino en un vínculo divino. Al sentir esa realidad, su corazón ardía con fervor. «Señor, hazme un instrumento de tu gloria. Permíteme ser un eco de tu voz», clamó Eliseo, con lágrimas en sus ojos. Elías recordó su propia experiencia, años atrás, cuando se había enfrentado solo a los profetas de Baal. La incertidumbre había armado un viaje de fe y desafío. «No pienses que el camino será fácil», advirtió Elías. «Serás la luz en la oscuridad y la voz entre los mudos, como un guerrero del Señor». Aquella tarde, los dos hombres se sentaron juntos en el monte. Compartieron visiones, sueños y el profundo conocimiento de un pacto que solo podía ser revelado por Dios. «¿Qué revelaciones traes para mí, oh Padre?», preguntó Eliseo, mientras contemplaban el horizonte. El viento susurró suavemente, trayendo consigo una promesa. «Pronto verás milagros en la tierra», anunció Elías. «Las puertas de los cielos se abrirán, y el pueblo conocerá la verdad. Pero preparad sus corazones, pues la idolatría aún acecha». El tiempo pasó, y mientras Elías hablaba, una nube oscura apareció en el cielo a lo lejos. Las señales eran evidentes, un desafío se acercaba, una tempestad de dudas y rebeliones. El corazón de Elías se constriñó al pensar en los que podrían volverse hacia atrás. «Serás una voz en medio de la tormenta, Eliseo», aseguró Elías con firmeza. «Dios no se olvida de su pueblo, y tú serás el portaestandarte que los guiará hacia el arrepentimiento». La mente de Eliseo se llenó de imágenes del pueblo temblando de miedo, pero al mismo tiempo, situaciones que podrían transformarse en fe. Como un eco lejano, Elías sintió que el cielo hablaba del futuro. Todo lo que se produjo a partir de ese día estaba escrito: sus oraciones, sus acciones, los corazones que serían tocados. «Prepárate, Eliseo, porque la obra del Señor no se detiene», dijo Elías, dejando caer una última palabra: «habrá un tiempo de juicio y otro de salvación». Cuando la luz del día se extinguió, y las estrellas comenzaron a brillar, ambos hombres clamaron juntos a Dios, sellando su determinación en el llamado que el cielo había preparado para ellos.
El reino estaba por llegar a la tierra de Israel, pero también para todas las naciones. Así, Elías miró hacia adelante, y su corazón latía con la expectativa divina. ¿Qué más revelarías, oh Señor, al ser fiel a tu propósito soberano?, se preguntó, sintiendo que el eco de la respuesta venía en el aire frío de la noche. He aquí, el futuro aguarda, y hay más misterios aún por descubrir. No tengo duda de que tu plan en mí se llevará a cabo. El sol aparecía de nuevo en el horizonte, esparciendo su luz sobre la tierra de Israel, como un símbolo de promesa y esperanza. Elías y Eliseo, revividos por el ardor del llamado divino, se levantaron del monte y descendieron hacia el pueblo, preparados para ser portadores de la palabra del Señor. La atmósfera en los alrededores de Israel era tensa. Los ídolos de Baal aún continuaban cautivando al pueblo, desdibujando la verdad que Dios había inscrito en sus corazones. La gente, seducida por la idolatría, escuchaba las voces de los falsos profetas y bailaba al son de doctrinas engañosas. El sentido de urgencia crecía en Elías mientras marchaban. Este es el tiempo, murmuró, su mirada fija en el horizonte. El tiempo de la cosecha, el pueblo pronto se acercó a ver a los dos profetas. Sus corazones, ansiosos de un cambio, palpitaron al ver la presencia del manto sagrado sobre los hombros de Eliseo. Este, sintiendo el peso de su nueva responsabilidad, se volvió hacia Elías. ¿Cómo nos presentaremos ante ellos, profeta? ¿Qué haremos para que sus ojos sean abiertos? Elías, con la determinación de un líder, respondió, haremos lo que el Señor nos indique. Primero debemos proclamar su verdad y luego podremos obrar sus maravillas. El arrepentimiento ante la grandeza de Dios será nuestro primer signo. Con estas palabras, ambos hombres se hicieron paso entre la multitud que los aclamaba, su expectativa era palpable. Escuchad, oh pueblo de Israel, exclamó Elías. El Señor vive, y hoy les llamo al arrepentimiento. Volved vuestros corazones al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abandonad las imágenes que no pueden hablar y dirigid vuestras miradas hacia el Altísimo, quien ha prometido redención. Un murmullo lleno de inquietud se esparció entre el pueblo, y algunos comenzaron a cuestionar, ¿quién es este que habla con tal autoridad? Otros, reconociendo a Elías, cayeron de rodillas, sintiendo la convicción del Espíritu Santo. Eliseo, viendo el impacto en los corazones, recordó las visiones del monte, y sintió que el manto era más que un símbolo. Yo también hablaré, dijo con valentía, y tomó un paso al frente. He sido llamado por Dios para ser su mensajero, como vosotros lo fuisteis. Escuchad su voz que clama desde el cielo, la salvación está al alcance de los que se vuelvan a él. El pueblo, en su incertidumbre, miraba a los profetas esperando más, sintiendo que algo monumental estaba por ocurrir. En ese instante, una profunda calma se apoderó del ambiente. La voz de Dios resonó en el corazón de muchos, atrayéndolos a la promesa de vida abundante, mas no todo el pueblo fue receptivo. Algunos se burlaron, aferrados a su origen idolátrico. ¿Acaso este es el poder del Dios que no puede salvarnos? Aquí está Baal, nuestro protector. Rechazaron la advertencia, desestimando el manto de Eliseo y las palabras de Elías. Así, el desafío se profundizaba, una confrontación entre lo eterno y lo efímero. Al ver esta resistencia, Elías sintió que debía tomar una acción audaz. Señor, clamó. Haz que tu gloria se manifieste ante este pueblo, para que sepan que tú eres el único Dios verdadero. Tan pronto como pronunció estas palabras, el cielo se oscureció, y un relámpago atravesó las nubes, seguido de un estruendo que resonó como un llamado divino. Los ojos de todos se elevaron, y en ese comunicado celestial, se sentía la urgencia del juicio y la invitación a la salvación. El pueblo tembló. Algunos cayeron ante el miedo, reconociendo que el Dios de Israel estaba en medio de ellos, mientras que otros se mantuvieron incrédulos, un desafío que no sería olvidado, y así, con la miríada de estrellas comenzando a brillar en el firmamento, se sembró una semilla de transformación en los corazones de esos israelitas. Fue un momento de revelación. El pueblo se encontraba en el umbral de un desenlace prometedor. Elías y Eliseo, bajo la mirada vigilante de su Dios soberano, sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. Hay más que se avecina, dijo Eliseo, sintiendo cada vez más la voz de Dios. Las obras de nuestro Señor serán grandes.
La pregunta flotó en el aire, impregnando sus corazones: ¿cuál sería la próxima manifestación del poder de Dios en medio de su pueblo? Estaba claro que este era solo el inicio de una historia maravillosa, y sus vidas estaban entrelazadas en el eterno propósito del Altísimo. La voz del Señor reverberaba en el corazón de Elías mientras el sol se ocultaba tras las colinas, marcando el inicio de una nueva serie de desafíos. Con el pueblo dividido entre convicción y escepticismo, sabía que la próxima confrontación que se avecinaba no sería solo con los ídolos de Baal, sino con la desconfianza arraigada en los corazones de aquellos a quienes había sido enviado a servir. El profeta, ahora acompañado por Eliseo, se adentró en la plaza del pueblo, donde el murmullo de los israelitas llenaba el aire, como una tormenta de incertidumbre, temores y esperanzas. Mirando al rostro de la multitud, Elías sintió que el peso de su misión se intensificaba. «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?», había retumbado en su alma, y sabía que debía presentarles una decisión que resonara con la claridad del cielo. «Hoy», comenzó Elías, su voz firme y decidida, «los cielos han hablado y el tiempo de la elección ha llegado. ¿Quién es su Dios verdadero? Avancen los profetas de Baal, y demostremos que no hay otro». Las palabras de Elías cortaron como un cuchillo afilado a través de la confusión que reinaba. La multitud, sintiendo la gravedad de la declaración, comenzó a murmurar entre sí, preguntándose si realmente el Señor había pasado por alto su apostasía. El juego estaba echado. De los rincones del pueblo surgieron los profetas de Baal, seguros de su poder, entre risas y burlas de una fe vacía. Elías, con renovada determinación, les invitó: «Elegid un toro, colocadlo sobre el altar, y clamáis a vuestro Dios. Yo también ofreceré un sacrificio al Dios de Israel, y el que responda con fuego, ese es el verdadero Dios». Los profetas de Baal, llenos de confianza, aceptaron el desafío. Su altar fue levantado, y el sacrificio preparado mientras Elías los observaba. El clima se tornó electrizante. Con el primer rayo de luz que rasgó el cielo, el desafío comenzó. Los profetas clamaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía: «Baal, respóndenos». Pero sus gritos fueron en vano. Elías, viendo su desesperación, aprovechó la oportunidad para plantar más semillas de duda en la mente del pueblo. «Quizás está meditando, o ha llevado su viaje, o tal vez está dormido y necesita ser despertado», se burló él, su tono impregnado de un desafío divino. Los profetas de Baal se intensificaron en su respuesta, cortándose con cuchillos y lanzas hasta derramar su propia sangre, todo sin respuesta. El cielo, aún pesando sobre ellos, parecía contener la respiración, un recordatorio silencioso del poder divino que estaba por venir. Finalmente, el sol comenzó a declinar en el horizonte, y Elías se dirigió al pueblo. «Ahora, acercaos a mí», convocó, su voz resonando como un eco de autoridad. Con firmeza, Elías se preparó para demostrar el poder del Dios viviente. Rebuilding su altar, colocó 12 piedras, simbolizando cada tribu de Israel. «Así dice el Señor», proclamó, invocando la memoria del pacto: «aquí está el Dios que nunca falla». Rápidamente, llenó el altar de leña, y luego, como un acto de pura fe en medio de la sequía, pidió que cubrieran todo de agua. «Llena las vasijas y echad sobre el altar», ordenó él. Cuando las manos obedecieron, el ambiente se tornó aún más denso. Las gotas de agua corrían muertas sobre la leña, los corazones comenzaban a palpitando en anticipación. Con un fervor inusitado, Elías se arrodilló y comenzó a orar: «Señor Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, manifiesta tu poder, para que este pueblo sepa que tú eres Dios». En el instante preciso, cuando los últimos ecos de su oración resonaban, el cielo pareció romperse. Un fuego de Dios descendió, consumiendo no solo la ofrenda sino también todo lo que había sido colocado sobre el altar. Las aguas se evaporaron en un instante, como un testimonio irrevocable del poder del Altísimo. El pueblo, testigo del milagro, cayó sobre sus rostros, clamando: «Jehová es Dios. Jehová es Dios». El clamor reverberaba, llenando el aire con una resonancia poderosa que no solo evidenciaba el juicio, sino también la redención. Sin embargo, en el núcleo del alma de Elías, una inquietud se formaba al observar la entrega del pueblo.
Había pasado un tiempo prolongado en la lucha contra Baal, y aunque la gran victoria se había logrado, sabía que esto no era el final, sino el comienzo de un camino lleno de retos. ¿Qué aún ha de suceder, Señor?, se preguntó. La respuesta llegó en un murmullo del viento: reconstruirás mi altar en cada corazón cansado. El profeta comprendió la magnitud de la responsabilidad que ahora descansaba sobre él y Eliseo. Con el poder y la gloria del Señor en sus corazones, ahora el desafío era llevar a su pueblo hacia una relación duradera, lejos de la idolatría y hacia el verdadero adorador. Mientras el fuego caía del cielo, una nueva revelación comenzó a arder dentro de Elías. Su misión tomaba un aire renovado. Mi plan nunca se detiene, dijo el Señor, prepara al pueblo para lo que viene. La profecía y el acto de redención estaban íntimamente entrelazados, anunciando un nuevo amanecer no solo para Israel, sino para todas las naciones cercanas. Mientras la multitud se dispersaba, bendecida y restaurada, Elías miró hacia el horizonte, sintiendo una profunda esperanza. Bien sabía que un nuevo capítulo estaba a punto de desplegarse. ¿Cuál será el siguiente paso en este viaje de transformación?, Coma reflexionó mientras el aire se llenaba de electricidad espiritual. La verdad de Dios acabaría resonando en cada tierra, y su corazón lo sabía, así como la lluvia había caído por primera vez, purificando la tierra de Israel. Una nueva lluvia de renacimiento espiritual también estaba por desatarse. Oh, Señor, revela tus planes, porque estoy aquí, listo para ser la voz que llevará el mensaje de salvación a un mundo sediento, clamó Elías, y así, con el viento soplando suave y firme, Elías y Eliseo se encaminaron hacia el futuro, sabiendo que el camino por delante sería largo, pero lleno de promesas del Dios que nunca olvida. La historia aún estaba en desarrollo, y con cada paso, se acercaban más a la revelación del propósito eterno de Dios. Un nuevo desafío les esperaba, y el plan soberano de Dios estaba por desatarse en toda su magnitud.